Como sabes, The Wellness Business Lab empezará el 7 de octubre del 2025. Para más información, ve a wellnessbusinesslab.com y únete a este grupo de empresarios y empresarias que estamos cambiando el mundo de la industria de la salud y el bienestar. Porque en nuestra propia experiencia, pues de nada sirve tener dinero si estás perdiendo el juego de la vida. Y entonces ahí es donde viene a tomar mucha relevancia el tema de la autenticidad, porque en este mundo también, en donde está hiperconectado, hiperdigitalizado, hipertecnología y ahora con inteligencia artificial, pues lo que buscamos más que nada es esta conexión humana y este sentido de humanidad, y no hay nada más humano que la autenticidad. Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. Necesito más dinero. Probablemente esta es la afirmación que más nos repetimos los humanos. A veces en voz alta, la mayoría en voz baja. Cuando scrolleamos, cuando vemos el coche del vecino, cuando pensamos en el futuro. No a 10 años, solo el fin de mes. Algunos le ponemos el nombre de dinero a nuestra escasez. Otros se lo ponen más en términos de su cuerpo. No tengo el cuerpo que quiero. Otros en términos de tiempo. No tengo tiempo. Otros en términos de salud. Me urge dejar de fumar y moverme más. Para la mayoría de nosotros, de nosotras, esta necesidad es más la forma normal de vida. Para unos es motor para levantarse en la mañana, para otros es un freno depresivo que impide levantarse. Cuando hace unos años vi el lanzamiento de Wealth Mastery de Javier Morodo, me encantó su proyecto y me dio un poco de envidia. Cuando conocí a Javier, primero por teléfono, luego en uno de sus talleres, me encantó aún más su proyecto y su persona y me dio un poco de envidia. Javier no es como se presenta en las fotos de su primer Wealth Mastery, serio, con traje de sastre, proyectando seguridad. Es mucho más que eso. Pero a la hora de hacer marketing, la gente solo ve lo que está a primera vista. Y como solo tenemos medio segundo de atención, la foto del empresario serio, guapo, alto y fuerte se vuelve más fácilmente aspiracional. Más fácilmente un objeto de deseo, un producto que compro para parecerme más al vendedor. Pero Javier entendió algo con los millones que acumuló y el éxito que tuvo en su carrera de financiero. No era suficiente. Y lo más valiente, lo dijo en voz alta. Y lo más inteligente, no desdeñó el dinero, solo dijo que esa era solo una parte de la ecuación de la felicidad. Y lo más audaz, creó uno de los primeros programas integrales en México para enseñarte a ganar el juego del dinero y además a redefinir el juego mismo. Porque el juego del dinero es el juego de la vida, con todo lo que la vida tiene: dinero, familia, heridas, emociones difíciles, incertidumbre, belleza. Y entonces Javier creó una genialidad. Un programa que atrae a todo el mundo que se dice a sí misma, necesito más dinero, pero que les da mucho más que eso. Give the people what they want, so you can earn the right to give them what they need. Eso es lo que Javier hace. Los individuos como yo nos estamos dando cuenta, al igual que todo el planeta, que el dinero no es la única métrica a la que debemos de poner atención. Los negocios del futuro, sean cursos para saber jugar el juego del dinero o cualquier otro negocio, desde coches hasta viajes, están empezando a ver las formas en que pueden vender bienestar integral y medir su éxito, más allá de solo ver si hay utilidad económica o no. Por supuesto que Javier no haría sus talleres si no le dejaran utilidad, pero más allá del número, Javier ve las caras de las personas que pasan por sus talleres, la cantidad de gente que avienta su cajetilla de cigarros para nunca más volverla a tomar, los abrazos que recibe y ve a otros recibir, cuando con el pretexto de aprender el juego del dinero, nos conectamos con algo más profundo e importante que olvidamos cuando reducimos nuestra vida a necesito más dinero. En la Wellness Talks de hoy vamos a hablar cómo hacer negocios que resignifiquen el rol del dinero y le den su correcto lugar en la escala de valores, cómo la comunidad es la fuente de mayor riqueza y el enfoque de cualquier negocio que prometa darte bienestar, cómo están evolucionando o no las instituciones financieras que dicen estar enfocadas en traer bienestar al mundo, y cómo están evolucionando las empresas y los fondos de inversión para apoyar o no proyectos que van por el mundo y no nada más por las utilidades económicas. Cómo los empresarios y empresarias deben partir de una visión de abundancia y no de escasez para ser más efectivos en sus trabajos y proyectos, y tal vez así aumentar sus chances de que al final del camino o en medio del camino
puedan vivir con mayor abundancia y menor necesidad? Y por último, ¿por qué las comunidades de empresarios y empresarias son necesarias para catalizar los nuevos modelos de negocios y paradigmas que reinarán en el mundo que estamos queriendo construir? El mundo, la vida, están hechos de dinero y de muchas cosas más. ¿Cómo aprender a jugar este juego y meter todas esas cosas al mismo tiempo? Hermano, estoy, como siempre, feliz, orgulloso y muy emocionado de estar contigo. Gracias por estar otra vez en esta conversación que siempre vamos tejiendo, hermanito. Gracias, gracias, mi querido Vic. Pues ya podemos terminar con esas bellísimas palabras con las que empezaste. No, no creo que pueda tener más amplitud para demostrar, pues en fin, lo que vengo construyendo. Gracias de todo corazón por tan amables palabras, querido Vic. Y también felicitarte por todo lo que haces y por la manera tan elocuente y tan hermosa en la que construyes estas frases, como decía nuestro querido John Jairo, que anda aquí en la llamada en vivo, que me parece espectacular que hagas esta mezcla de podcast en vivo, como se hacían los sitcoms de comedias hace unas décadas. Y que qué elocuencia tan hermosa la tuya, querido amigo escritor. Exactamente. Hermano, gracias. La verdad es que ahorita vamos a meter también las risas en off para que se sienta todavía más en vivo. Y la verdad, mira, más allá de lo que dices, que te lo recibo con mucho cariño, lo que me he dado cuenta contigo es que siempre podemos crear cuando tú y yo estamos juntos, cuando nos hablamos viéndonos a los ojos, cuando nos atrevemos a estar presentes. Y más allá de venir a presentar lo que sabemos, venimos como a explorar. Y eso es lo que a mí siempre me ha gustado de estar contigo. Y también cuando tú me entrevistas a mí, hacemos una conversación que crea cosas que no estaban ahí. Y eso creo que es uno de los mayores placeres que hay, que en una conversación se vivan así las cosas. Entonces, sé que así será hoy. Y por eso, antes de hacerte una pregunta puntual, me gustaría preguntarte tu primera impresión, ¿no? Sobre estos temas de industrias de bienestar, negocios que tienen que ver por el bienestar holístico. ¿Cómo lo empiezas a bajar tú? Mira, yo creo que esa es la verdadera riqueza, mi querido Vic. Em, Me tomó mucho tiempo comprenderlo. No era el camino que en un principio tenía diseñado para mí. Yo, pues yo te diría que los primeros 37 años de mi vida me dediqué única y exclusivamente a tener más dinero y más poder. Yo pensaba que esa era la clave de la felicidad en la vida, porque pues al final muchos de los condicionamientos y los programas de las creencias que tenemos miden el éxito en la vida a través del dinero y del poder que acumulas. Pero desafortunadamente para muchos, y yo me incluyo dentro de esa estadística, la razón por la cual necesitamos crear tanto poder y tanto dinero es por una insuficiencia que tenemos dentro de nosotros mismos. Y porque no nos creemos nosotros valiosos o dignos de vivir en este planeta. Y es una buena manera de tener ese reconocimiento y, en fin, todo lo que eso trae de manera externa. Pero, pues en los momentos difíciles en la vida, te das cuenta que pues, eso no sirve de nada, ¿no? Steve Jobs hubiera dado todo su dinero por tener un día más de vida. Eh, yo siempre le pregunto a las personas que entran a las charlas en las que participo que si cambiarían su vida por la de Warren Buffett. Acaba de cumplir Warren Buffett 95 años y tiene más de 100.000 millones de dólares. Y la respuesta de la gran mayoría de las personas es que no. Después hay un par de personas que dicen que sí, y es interesante después entrar en esos hilos de conversación. Uno en lo particular fue hace un par de semanas y una de las personas que estaba dijo sí y le prendí el micrófono y dije, coméntanos por qué cambiarías la vida. Y me dijo, porque me encantaría dejarles un patrimonio a mis hijos. Y es una respuesta muy válida. Y creo que la pregunta válida, o más bien la pregunta que le seguiría a esa afirmación es preguntarle a sus hijos si eso es lo que ellos quisieran. Y, y la respuesta contundente sería que no, porque en esa misma llamada estaba su esposa, después ella participó y después me hicieron saber que por supuesto que tuvieron esta conversación en familia y cuál era la respuesta. Pero es porque muchas veces no nos cuestionamos tampoco cuáles son estas grandes preguntas, ¿no? Y si no tenemos las cosas que el dinero no puede comprar, como la salud física, la salud mental y una casa llena de amor, que esas se deben de ganar. Por más que tengas millones y millones de dólares, no vas a poderlas lograr. Pues no tienes nada, no tienes nada. Entonces,
pues en fin, nos han vendido esta fantasía de que el dinero compra la felicidad y que el dinero es la métrica de éxito. Y hemos vivido también privados de información muy importante y por eso las crisis de salud física, de obesidad en el mundo, de salud mental. Ahorita se estima nuestro querido amigo Alan Abruch, que también fue quien nos presentó, le mandamos un fuerte abrazo a Alan, de que cerca del 40% de los adultos en Europa o han pasado o están pasando actualmente por una crisis de salud mental. Entonces, pues no nos hemos dado cuenta que el juego que creamos está matándonos, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, el tema es de soledad, ¿no? No me quiero meter en el tema. En fin, ¿no? Entonces, pues estos espacios no nada más son eh, deseables, sino son necesarios para nosotros podernos desarrollar, ¿no? De manera integral, inclusive en el mismo ámbito del dinero. De- entonces es eso, wellness es riqueza. Sí, quisiera ir a cuando tú te sales de, pues, el camino que ya estaba muy trazado, que estaba siendo muy exitoso, y de pronto dijiste, voy a empezar un proyecto yo, y estoy seguro que dijiste, no nada más quiero ganar dinero, sino también quiero sentirme bien, quiero sentirme congruente, y si es posible, quiero servir a las personas. No es obvio, pero yo ahorita a lo que quiero llegar en esta conversación contigo es cómo ese viaje de la escasez a la abundancia en lo individual, que cada uno pues es responsable de hacer, también se termina reflejando en los negocios que las gentes y las personas hablen y montan para cambiar todo un paradigma. Entonces empecemos con esta historia tuya porque creo que nos muestra ciertos indicios de cómo el ecosistema de los negocios puede cambiar siempre y cuando las personas en lo individual tomen este tipo de caminos y saltos al vacío. Qué buena pregunta, Vic, y me encantó una de las frases, lo pusiste un par de veces en las frases que mencionabas, ¿no? Decías que los proyectos son exitosos en la medida que son transformadores para las personas que los crean, y ese sin duda ha sido mi caso. También me encantaría decirte que todo esto lo tenía yo planeado y que era parte del plan, lo cual es mentira, es totalmente falso. Yo a veces cuando estoy parado en el escenario en Worldmaster, y que por cierto vamos a tener la 10ª edición ahora a principios de octubre, eh, no tengo ni idea qué estoy haciendo ahí, Vic. No tengo la menor idea. Como que a veces me pregunto, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cómo terminé aquí? Y, y la respuesta y el que tiene el mayor mérito es Pablo. Pablo Sánchez Serrano, mi querido amigo y socio dentro del proyecto, que cuando yo estaba en un momento de muchísima confusión y de cambio y de caos, me dijo, no, tú lo que tienes que hacer es esto. Y me dio el script de lo que teníamos que hacer y me dijo, le tenemos que enseñar a la gente allá afuera cómo poder ganar el juego del dinero. Y después todo eso se fue transformando también a través del proceso de desarrollo personal de ambos en algo holístico en el que poníamos por delante la riqueza al dinero. Porque, en fin, porque en nuestra propia experiencia, pues de nada sirve tener dinero si no estás, si estás perdiendo el juego de la vida. Y, y la evolución, pues ha sido también en función de que nosotros hemos ido evolucionando dentro del mismo proyecto, ¿no? Y ha sido un espejo bellísimo porque muchos de los retos que a veces nos, nos requieren las audiencias, nos requiere el mismo proyecto, son retos que nosotros a nivel personal también vamos sorteando, porque ahora lo vivimos desde esa responsabilidad que la gente nos confiere, ¿no? Y como bien dices, yo creo que en función de que la gente asuma más su responsabilidad dentro de este mundo de poder ayudar a los demás, es entonces que, pues que ganamos el privilegio tal vez de los recursos financieros, ¿no? Aquí me gusta poner como ejemplo al tío Ben, ¿no? El tío de Peter Parker, de Spider-Man, que decía, con un gran privilegio viene una gran responsabilidad, ¿no? Es una frase que todos conocemos allá afuera. Y la realidad es que el tío Ben estaba equivocado, mi querido Vic. Estaba equivocado el tío Ben. Su sabiduría infinita estaba equivocado, porque es al revés. Con una gran responsabilidad viene un gran privilegio. Y en el momento en el que también tú decides asumir esa responsabilidad, sea cual sea, ¿no? La responsabilidad de emprender, la responsabilidad de la paternidad, la responsabilidad de ser una pareja, o sea, cualquier responsabilidad, es entonces que se te confiere un gran privilegio. Porque al final del día lo que todos buscamos allá afuera son líderes, ¿no? Líderes que se expongan, líderes que fracasen. He fracasado, Vic, como pocas personas.
Y gracias a asumir esa responsabilidad que el fracaso a veces confiere y el estar en la arena y exponerte y luchar y fracasar y no rendirte, es lo que muchas veces eh, te da ese éxito, esa plenitud, esa felicidad, esa capacidad, ese privilegio de poder liderar a las personas allá afuera, que eso es lo que yo creo que todos buscamos. Esa es la definición de un líder, es alguien que asume la responsabilidad sin cuestionamientos y sin excusas. Y eso es bien difícil de lograr. Entonces yo lo que diría es que cualquier persona que quiera hacer algo grande, sea lo que sea, que asuma una responsabilidad de manera absoluta y, y que no tengan miedo a fracasar, porque es parte del proceso. A ver, vamos a eso y ahorita regreso al otro punto que traía en mente, pero cuando dices que no tengan miedo a fracasar, ¿cómo tú vives eso? Porque estoy seguro que tienes miedo, pero ¿cómo lo metabolizas? Afortunadamente en mi vida he tenido muchos mentores. Eh, Uno de los más grandes y con los que estuve más tiempo fue José Antonio Salazar, que hoy es uno de los CEOs de GBM. Y él es una persona muy pragmática y, y me enseñó el poder de la acción, ¿no? Y de saber que al final del día, las personas que tienen éxito profesional y personal no son las que son muy acertadas en sus decisiones, sino son las personas que tienen más capacidad de iterar. Entonces, si el juego es tirar home runs, tú lo que tienes que hacer es tener la mayor oportunidad de veces al bat. Porque los fracasos no son fracasos, son simplemente momentos de aprendizaje, ¿no? Y lo mismo sucedido con grandes empresarios, ¿no? Tienes el caso, por ejemplo, de Jeff Bezos. Jeff Bezos siempre lo ha dicho, que la gran mayoría de las empresas tienen análisis parálisis y nunca toman decisiones porque se esperan a que la información sea perfecta y nunca es perfecta. Y Jeff Bezos, cuando tiene el 60-70% de la información, toma las decisiones. Y sabe que a veces va a fracasar y tuvo unos fracasos tremendos, ¿no? En el mundo financiero, como en su momento quiso lanzar un dispositivo móvil y no le funcionó. En fin, pero las apuestas que sí pegan, pagan por 100, pagan por 1000. Entonces, a mí honestamente no me da mucho miedo, Vic, porque yo sé que es parte del proceso. O sea, yo sé que fracasar va a ser parte del proceso. Y lanzamos, por ejemplo, Wealth Club hace 2, 3 meses y era una idea, era un prototipo. Y yo creo que es algo que una persona que hubiera tenido como este perfeccionismo nunca hubiera lanzado, porque había muchas cosas inciertas. Y, y, y en fin, pues al principio tal vez la experiencia no fue perfecta, pero lo va haciendo en función de que lo vamos lanzando, ¿no? Lo mismo con Webmastery. Pues era una idea, ¿no? Y cuando pasas de una idea a este prototipo, pues siempre hay muchas incertidumbres. Pero yo creo que la perfección no es un estado, la perfección es un proceso. Y entonces en función de que vayas perfeccionándolo en el tiempo, entonces se crea esta magia, ¿no? Y hoy vamos a hacer la 10ª edición de World Mastery y pues van a venir más de 150 personas y estoy seguro que va a ser la mejor que hemos tenido y después va a haber sido la peor que tendremos hacia adelante, porque la vamos a seguir refinando y lo vamos a seguir perfeccionando. Y cada una es única y especial. Pero lo que voy es que creo que es algo que después la gente que es muy perfeccionista no entiende, ¿no? Y el perfeccionismo es una manera de procrastinación, ¿no? Y muchas veces no te mueves por miedo, no tanto por que no sepas que vas en la dirección correcta. Sí. Y yo, gracias a mis mentores y gracias a mi propia experiencia, me he dado cuenta de eso, que es tener la mayor capacidad de iterar y moverte rápido el que va a terminar perfeccionando el juego. Claro, inclusive la definición de riqueza es seguir iterando, seguir tratando, seguir aprendiendo, seguir creciendo. La definición de salud es también esa definición de siempre estás en un proceso y Ujú. no se llega. O sea, el perfeccionismo es también una idea que nos han vendido, pero realmente se sostiene en mucho más un tema de escasez que de entender que siempre va a ser un proceso. Exacto. Pero ahí te va una pregunta para ti, mi querido Vic, porque sirve en contexto de este tema de las iteraciones. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad, hermano? ¿Qué te viene a la mente? Te quería contestar como con una respuesta.
astuta y chistosa. Pero Claro. realmente lo que me viene es, mm, lo que me vino es que, lo que me vino es, la felicidad es que Javier te esté preguntando qué es la felicidad. Es una buena manera, es una buena retórica, mi Vic, para regresarme la pregunta. Mira, yo lo he pensado muchas veces y digo, no sé si sea esa como la misión o el propósito de la vida, yo creo que es una de las tantas. Sí creo que buscar la felicidad es una mejor métrica que buscar, por ejemplo, el dinero. Em, pero la felicidad es un estado que no debe depender de los distintos momentos, ¿no? Entonces, para mí la felicidad es la percepción que tienes de tu vida hoy, en el ahora, ¿no? Y eso independientemente, pues, de que un día el Bitcoin esté arriba o esté abajo, de que estés en un concierto con tus hijos o de que estés en el funeral de un amigo, ¿sabes? Y entonces, o sea, ¿cómo ganas el juego de la felicidad? Porque entonces no depende de los eventos externos, sino depende de tu percepción, que es un trabajo interno. Y entonces, la única manera de ganar el juego de la felicidad es trabajando en ti mismo. Porque lo que tienes que hacer es empezar a quitarte estos apegos, estas armaduras que tienes, empezar a agradecer y a comprender la vida, empezar a quitarte muchos de los traumas que la vida te ha puesto, el cambiar las historias, ¿no? Yo había contado muchas veces pues que pues perdí a mi padre y todo este rollo y que el niño abandonado, bla, bla. Y pues claro, pues cuando te pones en ese lugar, pues ves la vida desde la víctima, ¿no? Y seguramente tu experiencia va a ser más dramática de vida, ¿no? Y no necesariamente más feliz. Y cuando hablamos entonces de honrar a nuestros padres, ¿no? Porque si no hubiera sido por ellos no estaríamos aquí, ¿no? Y habrán hecho un par de cosas buenas porque pues aquí estamos y estamos en un lugar también privilegiado. Y entonces pues termina siendo simplemente esta retórica de eso, de todo este conjunto de vivencias, de experiencias, de eh, introspecciones que te llevan a estar aquí hoy y ahora, ¿no? Además de estar contigo aquí, mi querido Vic. Gracias, sí. No, y precisamente aquí otro espejo más, ¿no? De cómo sería el mundo si en vez de nada más buscar utilidades, buscaran la felicidad, como sea que la quieran definir, pero también como una meta más holística. Y ahora quiero justo regresar. Yo siempre he visto yo pues he creado proyectos contigo, veo cómo platicas con tu equipo, veo cómo cuando recibes a alguien en uno de tus eventos siempre le estás dando mucho crédito y mucha, o sea, eres mucho más duro y responsable contigo y le das mucho crédito a la gente. Eso siempre se me ha hecho hermoso de ti. Y esta vez no fue la ocasión, o sea, no fue la excepción, dijiste, fue idea de Pablo y Pablo nos llevó para allá. Y claro, Pablo es no nada más genio, también es muy generoso y muy conectado. Pero también quiero decir algo, o sea, tú, cuando dijiste voy a hacer esos programas, pues dijiste, no, a ver, yo quiero comer blueberries porque son antioxidantes y quiero meterme a los hielos en la mañana y quiero a lo mejor poner una canción para ponerme a bailar, aunque no sé ni bien a qué hora. O sea, lo hiciste de tu manera, ¿no? Y eso justamente es una de las cosas que yo abogo mucho, o sea, porque si queremos repetir los negocios que ya existen, vamos a repetir exactamente todo igual, persiguiendo esos modelos de éxito. Y tú dijiste, a ver, mi iteración a lo mejor es poner esta canción y luego es poner otra, pero la tengo que poner porque eso es lo que yo quiero hacer en un programa de enseñarte a ganar el juego del dinero. O sea, personalizarlo con todas tus pasiones, tus experiencias, tus curiosidades, tus conocimientos diversos, es lo que hace que tu negocio sea precisamente diferente y hable a públicos que están buscando algo diferente que no tienen. Entonces, háblame un poquito del ecosistema que tú vas viendo en salud y bienestar, que veo que estás en contacto con muchos creadores, con muchos educadores, con muchos que te acompañan en procesos integrales financieros, físicos, mentales, espirituales y que también acuerpan varias identidades o varias curiosidades en sus nuevos proyectos, no repiten el mismo cassette. La autenticidad, mi querido Vic, es la única ventaja competitiva. Nos hicieron creer que, en fin, en este mundo de la competencia y que todo es un juego suma cero y que lo que le quites al otro lo vas a ganar tú. Y ese era el modelo de la era industrial de hace 200 años, en donde todo era lineal, pero en este mundo de abundancia absoluta, y digo, me refiero a abundancia en el más amplio sentido de la palabra, pero también en temas tácticos como pues la cantidad de actividades que tienes en el día a día y de posibilidades a través de Internet y de los medios digitales y de todo lo que conocemos, es que el tiempo es el recurso más escaso y déjate tú el tiempo, la atención, porque entonces
pues yo tengo ahora la opción de decidir si estoy aquí en el Wellness Talk con Javier y con Vic, o estoy viendo un video de YouTube, o estoy trabajando y resolviendo un tema en Slack, o en la plataforma que fuese. Y, y entonces ahí es donde viene a tomar mucha relevancia el tema de la autenticidad, porque en este mundo también, en donde está hiperconectado, hiperdigitalizado, hipertecnología y ahora con inteligencia artificial, pues lo que buscamos más que nada es esta conexión humana y este sentido de humanidad. Y no hay nada más humano que la autenticidad y la verdadera conexión que se genera a través de la misma. Eso por un lado. Y entonces, pues se termina convirtiendo en un modelo de negocio muy atractivo, el hacer las cosas a la manera en la que vi. Y por cierto, tú has inspirado mucho eso en mí, a verdaderamente ser tú, unapologetically, ¿sabes? Tú eres Vic y te vale madres si le caes bien o le caes bien a la gente, tú te vas a ser fiel a ti mismo, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, yo batallo con eso. Yo constantemente me veo con la necesidad desde mis heridas del reconocimiento de los demás. Y es algo que yo sé que yo estoy enfermo de eso y lo estoy trabajando y ahí voy bastante bien. Por eso fui a Burning Man, entre otras cosas, para hacer el ridículo en público y darme cuenta que no le importa a nadie lo que hagas. Pero, pero regresando al punto, yo creo que eso es muy importante. Y por otro lado, no hay one size fits all. O sea, yo era la persona que creía mucho en fórmulas y demás. Y claro que los frameworks y los marcos de referencia ayudan. Pero lo que a mí me funciona no necesariamente va a funcionar a ti, no necesariamente le va a funcionar a Verónica, a María, a Iván, a John, a todas las personas que tenemos aquí en el foro. Em, Porque cada quien tiene que ir descubriendo su propio camino y cada quien solo integra su vida desde su propia experiencia y porque hay otras muchas cosas que no entendemos. O sea, hay todos estos bola de pseudocientíficos allá afuera que claramente no entienden lo que es ser científico, porque solo creen que hay una manera, un molde de ver el mundo, ¿no? Y yo creo que no tenemos ni idea de qué estamos haciendo aquí, ni la manera en la que integramos nosotros la realidad es la correcta. Y yo creo que en 500 años, en 1000 años, nos van a ver como nosotros veíamos a las personas hace 500, hace 1000, hace 2000 años, en donde se pensaba que la Tierra era plana y otra serie de cosas que se han venido desmintiendo en el tiempo. Porque la ciencia lo que tiene que hacer es refutar la realidad, ¿no? La ciencia refuta la ciencia. No hay verdades absolutas, son simplemente modelos para comprender el mundo. Y entonces pues en la medida en la que tú crees algo, ese algo entonces es efectivo. Y pues esto suena como a, no, pues ya Javier se tomó el Kool-Aid, ya sabes, este, no sé, de todas estas, no sé ni siquiera cómo describirlo, ¿no? Pero iba a decirlo de manera peyorativa, como si, pero es real, o sea, la manifestación es real. Y la epigenética es real y el entorno influye mucho más de lo que creemos. Y si nosotros creemos algo, entonces eso es posible dentro del espectro, inclusive de la física cuántica y otras cosas que honestamente no entiendo muy bien. Pero en mi propia experiencia así ha sido, ¿no? Y, y entonces por eso la importancia de juntar la autenticidad con las experiencias personalizadas y poderle poner ahí afuera a las personas para que la gente pueda empezar a integrarlos ellos en su vida personal. Y por último, pues obviamente acompañados de personas que me inspiren y que me hayan ayudado a mí en mi camino personal, ¿no? Como es tu caso, como es el caso de Alan Abruch, como es el caso de Juan Pablo, y de José Casas, de Klaus Zaragoza y de un montón de personas que hemos tenido también en los talleres, ¿no? Me encanta, hermano. Y sabes, tenemos esta noción de como decir, bueno, yo sí creo en la manifestación, sí creo que Dios es infinito, sí creo que yo puedo sanar, pero a la hora de llevar yo mi proyecto y ponerlo en el mundo y tratar de hacer un negocio con eso, no, ahí ya no se puede contar con esa abundancia, ¿sabes? Es un miedo que todos tenemos. Como a lo mejor sí puedo en mi arte o cuando cocino, pero ya ponerlo yo como una marca y tratar de vender y vivir de eso, la abundancia no da para tanto, ¿sabes? Y por eso quiero yo, o sea, en el programa que estoy ahora haciendo, y me encantaría escuchar también tus consejos, tanto acá como cuando me los quieras dar por eso se llama The Wellness Business Lab, ¿sabes? Porque es un laboratorio, como tú dices, llegué con un cierto plan, pero esto se va a reinventar, porque a mí mi interés es tener espacios para reinventar los negocios del futuro, no nada más para hacer
gente feliz, congruente, trabajando en sus proyectos, sino para que la misma economía, la misma cultura, el mismo capitalismo, guardando la proporción, cambie. Y eso es algo que suena muy ambicioso, suena a veces un poquito arrogante y al mismo tiempo no me imaginaría estar haciendo nada que no tenga una esperanza tan grande de transformación y que el tiempo y el mundo diga hasta dónde llego y no sea yo el que me pongo ese límite, ¿sabes? Y además es un ecosistema precisamente porque no soy yo, es vengan acá y de entre todos lo vamos a mover cada quien con su propia forma, su propio negocio, dentro de su propia industria. Entonces, Dices unos ¿cómo? temas importantes, Sí, Vic, venga. lo que me gustaría retomar, porque a veces hay muchas de estas palabras que están cargadas de significado, en las que cada quien tiene interpretaciones o definiciones distintas, pero para ti, ¿qué es la abundancia? Sí, o sea, para mí la abundancia es, tengo muchas definiciones, tengo un libro entero que trato de definir la abundancia y al final no lo defino y digo, a propósito no lo defino, ¿no? Pero la verdad en el contexto de esta conversación es tener suficiente, ¿sabes? Abundancia a veces está muy puesto con el tema del tamaño y de la cantidad y para mí es lo suficiente, lo justo, lo preciso, lo que nos hace sentir merecedores y al mismo tiempo hay un espacio para que otras personas se sientan así también. Entonces, Ya. cuando traes ese framework, muchas cosas, los negocios, la manera en la que gastas tu presupuesto mensual, la forma en la que haces un negocio, empieza como a tener una congruencia diferente, porque no es nada más crecer a lo güey, no es nada más por tener más, es qué es lo suficiente, qué es lo que hace sentir a todos en posibilidad de merecimiento y creación. Ya. Yo tengo una definición un poco distinta y te digo esto porque yo creo que todas las personas lo tienen. Mi definición de abundancia es un mundo de posibilidades. Eh, y yo sí creo que vivimos en ese mundo. El otro, lo otro que mencionabas me parece más un tema de merecimiento. Y, y lo digo porque aparte es bien interesante. Tú de cierta manera estás mencionando estos dos arquetipos que yo veo todo el tiempo. Y de hecho ahorita creé una especie de framework que le llamo la pirámide de la riqueza. Pero básicamente el 90% de las personas no tienen ni riqueza personal ni riqueza financiera. Esa es la realidad en la que vivimos hoy en día. Esto ha venido cambiando drásticamente durante los últimos 200 años. Hoy hay más personas que tienen más posibilidades financieras y más personas que tienen también más posibilidades a nivel personal. Pero es la realidad. Después hay un 90%, perdón, hay un 9%, 90% no tiene ni una ni otra. Hay un 9% que tienen o una u otra. Entonces, es muy común, por ejemplo, en la industria de wellness y en todo el tema como de desarrollo personal, que tienen mucha riqueza personal, ¿no? Y se meten a hablar de estos temas de espiritualidad y de desarrollo personal y las heridas de la infancia y mi niño interior y el primal y esto y lo otro, pero están completamente alienados del tema de la riqueza financiera. Y después tienes el otro espectro, que son los financieros y los empresarios y que tienen perfectamente dominado el tema de la riqueza financiera, y generado patrimonios, pero por dentro están hechos mierda. ¿No? Pero completamente alienados uno del otro, porque pareciera que el otro pervierte al otro, ¿no? Y hay un 1%, por eso es una pirámide, en donde estos dos se integran. Y lo interesante que cuando se integran es que uno más uno son 100, Vic, porque no es la suma de las partes, se vuelve un flywheel, se vuelve un círculo que en función de que más trabajas en uno, más se refuerza el otro, ¿no? Y la precondición de cualquier tipo de éxito tiene que ver con eso, con tu capacidad de poder generar riqueza o abundancia, tanto en la parte personal como en la parte financiera. Y cuando estas dos están en sintonía, todo vuela. O sea, de verdad es que todo vuela. Porque en función de que tú puedas seguir trabajando en ti mismo, entonces vas a generar más recursos. Y si los recursos también encausados y tú los ves como un medio para un fin, entonces vas a tener más tiempo y vas a tener más libertad y vas a tener más conciencia para poder entonces también trabajar en tu yo personal. Pero la parte más interesante, que por eso siempre me ha llamado mucho la atención tu proyecto y me encanta poder colaborar contigo, es poder integrar esas dos, ¿no? Y dejar de alienar unos a los otros, porque, claro, toda la gente de wellness va, y lo hablamos en la MEV hace un par de años que me invitaste al panel, ¿no? Que decías, pues el riesgo más importante de toda esta industria es que no hay un modelo de negocio que lo sostenga, ¿no? Y está completamente alienado, ¿no? Porque pareciera que el capitalismo es lo que ha pervertido a la sociedad y ha generado todos estos problemas y probablemente haya contribuido, pero si no hay una manera de sostener esta industria, pues entonces, ¿cuál es la cuál es el sentido de responsabilidad, ¿no? Regresando al tema que platicamos,
de todos los profesionales de esta industria de verdaderamente ser agentes de cambio y no nada más anichados, ¿no? Curándonos en salud de que aquí estamos todos chidos en la MEV, no. ¿Por qué no lo hacemos a nivel global, ¿no? Que yo sé que es también parte de la iniciativa. Y viceversa, darnos cuenta que si tenemos toda la riqueza financiera pero no tenemos la riqueza personal no sirve de nada. El secreto está en el centro, está en el balance, está en la integración de esas dos funciones y en empezar a cuestionarnos por qué esta alienación, ¿no? ¿Por qué se ha generado esta dicotomía y cuáles son las causas de eso? Que hay muchas teorías. Wow, me encantan tus frameworks, siempre son muy claros. Yo me acuerdo el ejemplo que me diste en una llamada, me acuerdo cómo me llegó así directo al corazón. Estábamos, o sea, tenemos esta idea de que, no sé, el músico que le encanta el arte y quiere expresar sus emociones y se compra su guitarra y está en la calle de bohemio y de trovador y no quiere cobrar por su arte, no quiere hacer un disco, no quiere pervertirlo con el dinero que lo va a venir aquí y entonces quiere, o sea, quiere producir lo auténtico desde esa austeridad. Y entonces dice, sí, güey, pero ese güey se va a morir de hambre, entonces no va a haber arte, no va a haber nada. ¿Sabes? Y para mí fue una llaga directa, porque muchas veces muchas de mis cosas las pensaba así, hasta que dije, no, al revés, si esto le montas un modelo de negocio, es todavía un regalo mayor para el mundo, no nada más tu arte, sino que esto tenga una trascendencia, en vez de todos los modelos de negocio que nada más te están chupando la energía y que de eso sobran, incluyendo la industria del wellness, que es una de las industrias que más rápido crece pero que también está ya, no voy a decir la palabra pervertida, pero sí juega con las reglas del juego normal. Entonces, de bienestar no tiene tanto, aunque esa sea su portada ya sabes, en la primera plana de una revista. Entonces, eso para mí, hermano, es como de las cosas más fundamentales que te he aprendido y es como sacralizar el dinero y no verlo como un mal necesario, ¿sabes? Amén, querido amigo. Gracias por compartir. Gracias. Ahora, platícame un poquito nada más para tomar tu opinión y ahorita podemos abrir un espacio para la gente que quiera preguntar. Eh, Dos cosas. Una, ¿cómo ves el ecosistema? Porque agrupamos aquí muchas empresarias o emprendedoras que traen su proyecto, pero tienen miedo de pedir capital, de buscar socios, de buscar venture capital, de buscar financiamiento, de buscar. Y entonces, desde que no saben cómo hacer el pitch, de que no saben cómo acercarse a alguien, o sea, ¿cómo ves que se está reinventando el interés de personas que tienen capital o de fondos por este tipo de proyectos genuinos que sí te buscan el número, pero buscan algo más? Es una gran pregunta y obvio que como todo tiene que tener un punto de partida. Y yo creo que sinceramente la mejor inversión que puede hacer alguien que tiene mucha riqueza personal y no tiene nada de riqueza financiera es empezar a capacitarse en temas de riqueza financiera y viceversa, ¿no? Es seguramente lo que más le va a dar palanca en ese siguiente paso que den. Entonces, pues sí, para todas las personas de profesionales de la salud en temas de wellness, lo mejor que pueden hacer es de verdad tomar un curso de finanzas y empezar a leer libros de finanzas y empezar a capacitarse para poder reforzar esa pata que tienen coja, ¿no? Y viceversa también con las personas que tienen riqueza financiera. Es algo de lo que nosotros queremos hacer en Webmaster y al juntar estas dos, ¿no? Y justo hacerlo en un ambiente inmersivo, porque no nada más, no sirve de nada leer. Muchas veces nos quedamos con esa impresión de que, bueno, pues ya me leí el libro, pero no. You learn by doing, o sea, se aprende haciendo. Y nuevamente regreso al tema de la iteración, ¿no? Y se aprende probando y se aprende fracasando, ¿no? Ahora me da mucho gusto que haya personas con un nivel de experiencia en temas financieros que rebasa por orden de magnitud lo que yo sé hacer, como Pablo Limón, así, a quien sé que tuviste aquí, que además están asesorando y aconsejando y está asociando con muchas empresas de wellness para ayudarlos a, en fin, financiarse y escalar y crecer, pero regreso al tema del artista que comentabas, ¿no? Y del arte y de que si lo está haciendo por las razones correctas o está pervirtiendo y que si no lo hace por las razones correctas se va a morir. Y lo mismo sucede con los negocios. Si no nos empezamos a capacitar y si no empezamos a experimentar cuál es el otro lado de la moneda, nunca va a tener la relevancia, nunca se va a generar el impacto, nunca vamos a poder sanar, ayudar a todas las personas que están allá afuera porque no hay viabilidad del modelo que estamos creando. Entonces, lejos de ser un nice to have, es un must have. O sea,
es un requerimiento, es parte de la responsabilidad que tiene que, porque sí es muy fácil decir, no, es que yo estoy haciendo todo esto y porque es, en fin, por amor al arte. Y no, yo creo que el mayor acto de generosidad en este mundo es ser egoístas, así como suena. La mejor inversión que podemos hacer es nosotros en nosotros mismos. Y si nosotros estamos bien, todo nuestro entorno va a estar bien. Y tenemos que estar bien de manera holística. Yo no puedo estar súper bien en temas de salud física y salud, y súper mal en temas de salud mental. O sea, no funciona así el mundo. Y tampoco puedes estar súper bien en temas de wellness y estar mal en temas financieros, porque no vas a tener impacto, porque no vas a poder avanzar y porque se va a morir tu negocio. Exacto, exacto. Y cuando dices egoísta es desde una definición de que el yo está interconectado. Entonces, cuidar al yo es cuidar de tus relaciones y cuidar, o sea, no es nada más yo, es yo en mi definición de yo múltiple, de yo comunitario, de yo familiar. Y Sí, eso, pero sí, también en el otro. O sea, claro, creo que hemos glorificado mucho como el que el servir a los demás y está perfecto. El problema es que muchas veces cuando servimos a los demás lo hacemos también de manera egoísta. Lo hacemos a través de codependencias, lo hacemos también a través de buscar la aprobación de los demás. Y tienes a personas como Osho, ¿no? Es un filósofo que yo he estudiado y tuve la oportunidad de estar ahí en su ashram en Pune. Y Osho estuvo en absoluta privacidad, aislado, los últimos 5 años. Y, y nadie habla de eso, ¿no? Nadie habla de la capacidad que tiene una persona de cambiar el mundo a través de cambiarse a sí mismo. Y hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de la importancia de invertir en nosotros mismos y de ponernos en primer lugar. Porque por muchas de estas heridas estamos en último lugar. Estamos en último lugar y entonces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y entonces, o sea, ahí no hay ni cómo ayudar a los demás si al primero que no es ayudas es a ti mismo. sí, Y así con todo, ¿no? Así también, o sea, esa retórica también funciona para este tema que platicamos, ¿no? De invertir en nuestros negocios y de capacitarnos y de aprender y de poder entonces multiplicar desde ese lugar. Porque si no, sí, pues, ¿qué sirve que tú estés podrido y estés esparciendo la comida podrida a todos lados? No, pues, hay que empezar por uno mismo y esa es la mayor congruencia que podemos tener. sí. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo y sí siento que no hay manera, o sea, y lo digo nada más también en términos filosóficos, no hay manera de ver por ti, realmente ver por ti, y que eso no implique ver por algo más. Y eso es algo Absolutamente. muy hermoso, pero te das cuenta cuando dices, eso es lo que te permite poner ciertos límites, decir, esto no es ver por los demás, esto es ver por mí. Y al ver realmente por ver por ti, entonces es a huevo que te abres a eso. A los Eh, demás. Me gustaría recibir un consejo de tu parte o dos antes de abrir el espacio para preguntas. Me estoy lanzando a hacer, tú me has inspirado mucho. También quiero decir que nuestra relación, independientemente de este proyecto nuevo que traigo, ha sido bien bonita porque siempre, o sea, yo tengo alguna expectativa, no se cumple exactamente como es, se hace algo mejor y luego sale otro nuevo plan y no se cumple exactamente como es y sale algo mejor. O sea, ha sido algo bien bonito contigo el permitirme eso, que yo normalmente no me permito con socios de negocio, porque siempre es como, no, es que dijimos y tú y yo. Y eso es como, o sea, te lo quiero agradecer, hermano, porque eh, nunca he sentido una energía atorada y es porque tú, o sea, estás presente y entonces me permites a mí también abrirme una nueva posibilidad de cómo mi visión se puede seguir cambiando independientemente de que puedo pensar que ya quiero una cosa en específico. Entonces, te lo agradezco y también, pues nada, te pregunto ahora sí sobre mi programa. Es un programa que pues, se asemeja de cierta manera a lo tuyo. Tiene este tema educativo, este tema de transformación, para buscar congregar a personas que están con proyectos en las industrias de la salud y el bienestar. Ahorita va a ser un componente muy educativo y de talleres en línea. Y la verdad, lo quiero, me gusta esto para largo plazo. Entonces, Ujú. qué me aconsejarías tú para entrar con pues esta noción? Que seas tú, Vic, que seas tú y que pongas toda tu experiencia y todo tu corazón allá afuera, que te animes a probar, a experimentar, a iterar, a fracasar
y que lo irás descubriendo. Lo está haciendo de manera maravillosa. He visto también a muchas de las personas que has tenido en este espacio y son todas personas que, además de ser muy, eh, ¿cuál es la palabra? Porque iba a decir expertos, pero no, esa palabra últimamente no me gusta. Muy apasionados de buscar su propio camino y su propia verdad. También son personas que te queremos mucho. Ujú. Y cuando las cosas se hacen con el corazón, el éxito está garantizado. Gracias, hermano. Te agradezco mucho y pues bueno, ya se me están ocurriendo algunas ideas también que luego te comparto para que sigamos co-creando. Me gustaría abrir el espacio para si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor levanten la mano. Y antes de pasar esas preguntas, te hago el otro tema, y es el tema de la comunidad, porque veo que también yo creo que te ha sorprendido mucho el grado de comunidad que ha nacido en Wealth Mastery, como modelo de negocio, como modelo de transformación, y como también yo creo que cualquier negocio, o sea, literal como lo dije al principio, desde coches hasta viajes, hasta lo que vendas, creo que tiene que tener un modelo de comunidad bien metido ahí, porque es parte del producto, es parte del valor que genera ese servicio. ¿Tú cómo lo ves ese tema de la comunidad en eso? No, absolutamente. Mira, yo creo que el componente de la comunidad es esencial en cualquier modelo de negocio, más en estos. Y veo que por aquí está mi querido Dieguito Moctezuma en la llamada, con quien tuve el privilegio, el placer de compartir ahora Burning Man. Y, en fin, para todos los que hayan escuchado o no hayan escuchado Burning Man, yo creo que tiene algunas connotaciones que después están estigmatizadas de manera incorrecta. Digo, cada quien irá a vivir su propio Burning Man, pero es este, yo cada vez que digo festival, Juan Pablo me regaña, pero este experimento social al que vas al que vas a experimentar la vida con un set de reglas distintas. Y básicamente yo lo que pude comprobar ahí es que la vida es un juego y hay distintos juegos que jugamos, juego de las amistades, el juego del emprendimiento, el juego de la familia y el juego del dinero, entre otras muchas cosas. En Burning Man no hay dinero, no hay dinero presente, todo lo que hay son trueques y tú vas en fin, la gente da sus regalos y sirve. Pero algo pude comprobar y es que creo que, en fin, con este tema de la hipertecnologización, digitalización, está habiendo una desconexión muy profunda a nivel humano. Y creo que la respuesta a eso son este tipo de experimentos sociales como Burning Man, en el cual vas a conectarte, a compartir, te olvidas de la tecnología, dejas tu celular guardado ahí por una semana. Yo hubo momentos donde ya no tenía ni idea qué hora era, ni qué día era. Eh, Te hace reflexionar mucho acerca del sentido de la humanidad. Todo el mundo, cuando cambias las variables y cuando cambias los incentivos, se comportan de otra manera. Todo el mundo muy amable, muy servicial. Y claro que lo que más emerge es ese sentido de la comunidad, ¿no? Y afortunadamente, pues íbamos una comunidad como de 10 12 personas que habíamos ido a World Mastery y que estábamos ahí compartiendo y Dieguito nos ayudó, este, sobre todo a hacer el build, ¿no? Todo el campamento antes de que llegáramos y nos ayudó también a montar después todas las casas de campaña y entre todos cocinábamos y entre todos nos ayudábamos, y entre todos recogíamos y entre todos contribuíamos. Nosotros en el campamento que íbamos servíamos café. Y sí estoy convencido de que hacia adelante el sentido de comunidad va a ser cada vez más importante, porque lo que vamos a buscar en este mundo de desconexión es conexión. Y en este mundo en donde hay abundancia en muchas cosas, vamos a buscar esos valores humanos que son escasos. Este tipo de conversaciones profundas, esos momentos íntimos en donde compartimos en nuestro campo y de manera increíble. Entonces, nuevamente, yo creo que son estas imperativas que hacia adelante, en 10, 15, 20, 30 años, las empresas, los proyectos que no tengan un sentido de comunidad van a desaparecer, porque se van a digitalizar y se van a comoditizar y se van a quedar en otro lugar. Las que tengan esta expresividad humana, los que tengan esta capacidad de conectar y esta intimidad que generan las comunidades, van a florecer. Me encanta. Gracias, hermano. Me urge leer lo que vas a escribir de Burning Man con muchas ganas. Ahora sí, me gustaría invitar a las personas. Ceci, adelante, por favor. Estás en mute. ¿Ya? Listo. Ya. Listo. Perfecto, muchas gracias. Gracias por este espacio porque primero no me siento sola, o sea, soy emprendedora y es un viaje sumamente solitario y de mucha valentía, totalmente.
Entonces, el escuchar estas cachitos de historia hablan de la humanidad, de mi humanidad y que todos somos, lo vivimos de alguna manera. Entonces, híjole, y justo hoy que estoy con este gran dilema de hasta cuándo sobrevivimos, ¿no? Y mi pregunta, voy a hacer un resumen muy, muy rápido de lo que estamos haciendo. Trabajé en el mundo financiero casi 28 años en marketing y comunicación Ujú. y decido autojubilarme hace un par de años, precisamente porque quiero hacer un legado y dejar este planetita un poquito mejor de como lo encontré. Y bueno, después de una pandemia y el burnt out y todo el tema de ansiedad, depresión, fumaba como chacuaco, descubrí el tapping, que es una técnica donde combinamos psicología con meridianos energéticos y a través del tapping dejé de fumar después de 35 años. Me ayudó a gestionar esta ansiedad y este terrible deseo de la nicotina, de la abstinencia. Y de ahí nace MyTappiness, que ya tenemos 3 años, que es una app con curaduría en español, precisamente para el segmento hispano, porque no hay Calm, Headspace, todas estas super apps que están padrísimas, pero están en inglés. Y bueno, y se ha fondeado a través de los 3 socios de una servidora y un par de Friends and Family. Y justo estoy yo como capitana de este precioso barco. El inversor que quedó de depositar y transferir X cantidad, pues no ha podido, entonces, y tengo una nómina de 3 personitas. Yo no he cobrado en 5 años y no importa, ese no es el tema ahorita. Y me toca ya como empezar a alzar la mano y buscar fondos de capital u organismos que me ayuden a seguir operando y hacer un lanzamiento, pero no quiero a cualquiera y no quiero que suene despectivo, pero yo no quiero estar dedicada a sacar numeritos y como era mi anterior chamba, cuando el negocio tiene un alma importantísima, ¿no? Y el alma es entender qué requieren estos millennials, estos microtappings, esta coherencia del corazón, ir educando a la gente. Y entonces estoy justo en esa mitad de hacia dónde voy, cómo volteo, a quién volteo a ver, a quién le pregunto. Y con Vic he tenido muchas conversaciones de estas, porque no hay, o no las conozco en este momento, gente con esa genuina intención de ayudar. Y que el negocio, por supuesto, va a venir. Pero lo que decías, Javier, cuando se hace desde el corazón, yo soy una fiel creyente de eso, va a haber retribución, por supuesto, hoy no la tengo. Entonces, ¿cómo hacer esta búsqueda con esta gente auténtica? Que me queda claro que es un tema energético, lo vamos a vibrar, pero ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo hacemos que esas, porque estoy segura que hay personas en todo el mundo que tienen ese interés genuino de ayudar y de promover el bienestar y que la gente accese a su propia tecnología emocional, que ese es mi mantra personal, ¿no? Capitalizar la Sí. tecnología digital para accesar a tu propia tecnología emocional. Y Muy bueno, bien. pues muchas gracias por este espacio y esa es mi pregunta. Gracias, Ceci. Gracias por compartir. Mira, lo primero que te diría es que busques a Pablo Limón. No sé si lo conozcas. O sea, Vic te lo puede presentar seguramente y si no, ya grabaron también, entiendo, uno de estos programas en el pasado. Esa es la primera. La segunda es, ¿por qué necesitas financiamiento? Digo, la respuesta obvia ya la sé, pues porque necesitas lana y porque necesitas pagar las nóminas. Pero al final hay una pregunta más fundamental, que es, pues, hay distintos caminos para que para que el modelo de negocio o el proyecto tengan viabilidad financiera. Una de esas es la rentabilidad. Sé que muchos de estos proyectos toman tiempo, pero o sea, hay una gran imperativa que después no nos cuestionamos detrás de tener socios. Y es bien complicado, ¿eh? Déjame, si te puedo contar mi experiencia, yo cuando salí también me corrieron, no fue opcional, lo cual creo que fue una bendición porque de esa manera no tuve de otra. Em, este emprendimiento lo puse con mi lana y yo lo he fondeado durante 3 años y no, el último año llegué a un punto de break-even y este año este año ya tendremos utilidades. Pero
por momentos intenté levantar dinero. Afortunadamente no lo hice, porque hubiera sido un error. Porque cuando tienes socios, pues tienen derechos y obligaciones, ¿no? Y las obligaciones son las fáciles, deposítame la lana aquí, pero también tienen derechos de decirte cómo hacer las cosas. Y lo que es importante de esos fondos es que esos fondos también tienen un deber fiduciario. O sea, esos fondos de inversión y los inversionistas lo que están buscando son retornos de capital. Y entonces, si yo hubiera tenido estos fondos, seguramente me hubieran estado presionando para que yo hiciera las cosas de tal manera y que yo no hubiera podido, entonces, tal vez entregar el valor que yo quería entregar, o hubiera tenido que deformar o, en fin, no hubiera tenido yo la capacidad de verdaderamente tener el timón del barco. Em, yo afortunadamente, pues había trabajado mucho tiempo en el medio financiero, he hecho muy buenas inversiones y me permitió fondear el proyecto durante 3 años y además fondear mi estilo de vida, ¿no? Pero no es ahí donde está todo el mundo. Entonces, regresando al principio, lo primero que haría sería pues pensar en el modelo de negocio y ver si de manera bootstrap, como le llaman, puedo yo sacarlo adelante sin la necesidad de inversionistas. Eso Sí sería lo estamos primero. ahorita, pero Bueno, está a punto de terminar eso. Así estamos ahorita, justo. o buscar tal vez un crédito puente, alguien que te pueda financiar algo y que tú lo Mm, puedas ujú. repagar, o de plano buscar una fundación. O sea, si es un tema en el que el modelo de rentabilidad no es tan claro, que yo cuestionaría eso. O sea, si no hay modelo de rentabilidad, No sé, sí hay. no, eso está genial, pero de manera general, para todas las personas que nos están escuchando, cuando no hay un modelo de rentabilidad tan claro, lo que te está diciendo el mercado es que la solución que tú tienes, por lo menos no perciben ellos el valor. Y no es que no esté el valor, pero que la percepción del valor no está ahí. Entonces también es un foco amarillo, ¿no? No que sea tu caso. Pero lo primero que cuestionaría es por qué carambas quieres socio. O sea, a ver, las sociedades son matrimonios, ¿eh? Yo di el paso de asociarme ahora en estos proyectos, sobre todo con Pablo. Pablo Sánchez es mi mejor amigo, nos conocemos desde que nacimos, es el padrino de mi hijo, el grande. Y ha sido tremendamente difícil. Eh, o sea, en el fondo ha sido tremendamente también satisfactorio porque hemos crecido de maneras inimaginables. Nuestra relación de ser esto se ha vuelto esto. Pero no ha sido fácil. Y es mi alma gemela. Entonces, yo no me tomaría el tema de la sociedad a la ligera y tampoco me tomaría el tema de traer a un inversionista a la ligera. Y si lo fuera a traer, comprendería que su imperativa y su principal objetivo va a ser hacer más dinero. Y pues yo tengo que estar on board con eso porque si no, pues va a ser el principio de un matrimonio muy, muy complicado. Pero busca a Pablo Limón. Él es un buen tipo. Mm. Gracias, Javier. Gracias, Ceci. Gracias, Javier. Vamos con una pregunta más de Vero. Gracias. Hola, em, hola, Víctor. Qué gusto saludarte. Hola. Pablo, bueno, no te conozco en persona. Digo, Javier, perdóname, no te conozco, pero yo debí de haber estado en el Westmaster en enero, Mm. luego en mayo, y ahora voy a ser de las 150 personas que voy a estar en octubre en Sumilla. Eh, en realidad me recomendó mi hijo, que es León Bojalil, Ah, ¿sí? wow, sí, no, pues con Creo que ya lo conoces. Y lo que quiero es hacer un comentario. O sea, yo pensé en realidad, por ejemplo, tengo mi Ikigai increíble. O sea, hago lo que amo. O sea, como que en esa parte estoy como muy contenta. Pero ahora lo que más ganas tengo me gusta mucho lo que dijiste de, no nada más es la lana por la lana, Ujú. sino es la comunidad, es la abundancia, todo está el mundo de posibilidades. Y eso me gusta, porque finalmente sé que Abruch va a estar, sé que Nirdosh estuvo, o sea, en mayo no pude estar porque me estuve certificando con Nirdosh en las 5 leyes biológicas. En fin, y lo de la comunidad es importantísima porque también, bueno, soy médico y me certifiqué en la teoría polivagal de Porges, del sistema nervioso autónomo, que no sé si hayas oído hablar de ella, pero tiene que ver de todo lo que vivimos como especie, que se nos está olvidando que somos mamíferos. Entonces, y lo que va pasando de cómo nos vamos regulando, corregulando o desregulando con los que estamos, ¿sí?
Entonces, en realidad es una cuestión biológica increíble estar en una comunidad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo de que aunque tengamos modelos de negocios increíbles y demás, si nos, o sea, está la tecnología evidentemente, pero si perdemos esta experiencia humana, vamos a perder todo, ¿sí? O sea, estamos perdiendo mil cosas y como tú dices, o sea, ¿dónde está nuestro mundo interno? Ujú. ¿Sí? Que creo que es evidentemente en el que más este, necesitamos trabajar en ello, ¿no? Porque desde el mundo interno percibes el mundo externo, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, más que nada era mi comentario. La verdad es que estoy feliz, Javier, de poder por fin conocerte y pues nos vemos en Sumilla en octubre. Padrísimo. Muchas gracias, Vero. Me saludas mucho a León y te dejo con un poquito de esperanza y de fe. No lo vamos a perder, la conexión humana. O sea que todos los movimientos suelen suceder así y Pendulazos. en pendulazos. Y este es el pendulazo y lo vivimos en Burning Man. Que de verdad yo animaría a todos a explorar esos horizontes porque el magnetismo que tienen estos eventos es justamente la respuesta a esa desconexión. Ujú. Y lo mismo sucede en el tema de la medicina y todo lo que tú mencionas. Entonces, en fin, me va a encantar conocerte, seguro que vas a encontrar una gran comunidad ahí. Y sé que también me comentó León, habría por ahí un proyecto en el que pudiéramos colaborar para hacer diagnósticos y una serie de cosas. Me encantará explorarlo también por allá con ustedes. Sí, mil gracias. De todas maneras, qué gustazo conocerte ya, así como, aunque sea por videollamada, pero la verdad es que sí me emociona mucho más ir a algo que es como mucho más, que toca otros temas y no nada más, obviamente el de la lana, que necesito, por supuesto, ser una experta. Todo. Gracias. Gracias, gracias. Me ha Gracias, encantado Víctor. conocerte. Gracias a ti, Vero, gusto verte. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues bueno, vamos cerrando. Me gustaría reiterarles la invitación a todas las personas que están aquí, que están escuchando. En 4 semanas se lanza The Wellness Business Lab. Es un espacio para personas que tienen proyectos o negocios dentro de las industrias de la salud y el bienestar, desde temas de nutrición, nutracéuticos, salud mental, hotelería, gastronomía, viajes, consultores, educadores, personas que están en el mundo del real estate, haciendo arquitectura regenerativa, la gente que está en la agricultura, bienes de consumo. En general, la industria del wellness es muy amplia y por eso ahí nos vamos a ver para aprender de temas de inteligencia artificial, de finanzas, de posicionamiento en Internet, en YouTube, sustentabilidad ambiental, eh, marketing y storytelling, todas las cosas de los negocios, pero aplicados a la industria de la salud y el bienestar para reinventar nuevos modelos de negocio, que reinventen esta idea de que el dinero debe de estar envuelto en una definición de riqueza mucho mayor y hacer un modelo de negocio que perpetúe no nada más ese concepto, sino esa manera de vivir, porque eso es lo que hacen los negocios, generar maneras de vivir. Así es que bueno, para saber más del programa pueden aquí entrar al chat, les voy a dejar el sitio web. Y bueno, pues agradecerle a mi hermano Javier, hermano, gracias por tanta generosidad, tan constante, tan, tan, tan generosa, tan alegre. Y como siempre es un privilegio, hermano. De verdad te deseo pura luz, pura luz, como ya tienes en casa. Y gracias por compartir tu luz con todos nosotros. Gracias a ti, mi querido Vic. Te quiero mucho y estoy muy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Estás teniendo un impacto tremendo y me encantó conocer a todas las personas que están por aquí y espero también conocerlas en vivo pronto como a Vero. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, que estén muy bien.